Hola a todos, espero que estén muy bien. La última vez estuve tratando de leer un cuento que es un poco más largo, que escribió Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura colombiana. Y pues fue muy difícil porque el iPad estaba a punto de morir y además no veía casi nada con el sol, bueno, muchas cosas. Entonces hoy lo imprimí para leerlo más fácilmente, pero además la idea es que no lo voy a leer de corrido, voy a leerlo por partes, un pedacito cada día que grabe, y siempre pues dejaré el video anterior en los videos relacionados del final, por si no se han visto el video anterior, o haré como un recuento de lo que leímos el día anterior. Bueno, no sé cómo lo voy a hacer, no sé muy bien, pero esta historia la leí cuando estaba en la universidad y me encantó. Y desde hace unas semanas ha estado rondando y rondando en mi cabeza y hoy finalmente la imprimí para leerlo mucho más fácil. Se llama Solo vine a llamar por teléfono. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de Los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. No importa, dijo María, lo único que necesito es un teléfono. Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril. Y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina de asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse, y su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer le interrumpió con el índice en los labios. «Están dormidos», murmuró. «Están dormidas», murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando se despertó, era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraba. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. «¿Dónde estamos?», le preguntó María. «Hemos llegado», contestó la mujer. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron a la puerta del autobús
y que les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran y las ponían en fila india dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en la portería. ¿Habrá un teléfono?, le preguntó María. Por supuesto, dijo la mujer. Ahí mismo le indican. Le pidió a María otro cigarrillo y ella le dio el resto del paquete mojado. En el camino se secan, le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi le gritó «buena suerte». El autobús arrancó sin darle tiempo a más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. ¡Alto, he dicho! María miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda mientras le decía con modos dulces: «Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono». María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres de las recién llegadas, con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María, se sorprendió que no llevara su identificación. «Es que yo solo vine a llamar por teléfono», dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche y quería avisarle de que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7. Él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella tenía que cancelar a todo por su demora. La guardiana pareció escucharle con atención. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», dijo María. «De acuerdo, maja», le dijo la superiora llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real. «Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras. Pero ahora no, mañana». Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes, y aquel palacio en sombras con gruesos muros de cantería y escaleras heladas era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio, y antes de llegar al portón, una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró a través, paralizada por el terror. «Por el amor de Dios», dijo, «le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono». Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles, y 2 reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado. El segundo fue menos claro y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España.
Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes de amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remanso de amor y estaba frente a su cama un anciano monumental con una andadura de plantígrado y una sonrisa sedante que con 2 pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. Antes de decirle nada, sin dudarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló un paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras, le dijo el médico con voz adormecedora. No hay mejor remedio que las lágrimas. María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en tedios de después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma, sin esperar las recompensas de acostarse con ella. Al cabo de 1 hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. El médico se incorporó con toda la majestad de su rango. «Todavía no, reina», le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. «Todo se hará a su tiempo». Le hizo desde la puerta una bendición episcopal y desapareció para siempre. «Confía en mí», le dijo. Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del director, agitada. Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los 3 compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi 2 años de una unión libre bien concertada. Y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los peces invisibles porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de 93 años, en silla de ruedas, que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos 30 cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada presentación, llamó por teléfono a su casa y esperó sin ilusiones a que María le contestara. En la última ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido. De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podía ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado que se le olvidó darle la comida al gato. Solo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona solo le conocíamos por su nombre profesional, Saturno el Mago.
Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irremediable, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraba a María. Era ella quien los llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de medianoche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarle solo y ahora para siempre en el vasto mundo sin ella. Lo había hecho 3 veces con 3 hombres distintos, incluso él en los últimos 5 años. Lo había abandonado en Ciudad de México a los 6 meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Anzures. Una mañana María no amaneció en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir su matrimonio anterior, que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad y el cual abandonó por otro al cabo de 2 años sin amor. Pero no, había vuelto a casa de sus padres y allí fue Saturno a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometió mucho más de lo que resuelto a cumplir, pero tropezó. Le prometió mucho más de lo que resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. Hay amores cortos y hay amores largos, le dijo ella, y concluyó sin misericordia: este fue corto. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de huérfano, después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala, con la corona de azares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la Iglesia Católica, la había dejado vestida y esperando en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego, bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos y en un terrible estado de remordimientos tardíos se fue a medianoche a buscar a Saturno. No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. ¿Y ahora hasta cuándo?, le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes: el amor es eterno mientras dura. 2 años después, seguía siendo eterno. María pareció madurar, renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A finales del año anterior, habían asistido a un congreso de magos de Perpignan y de regreso conocieron a Barcelona. Les gustó tanto que llevaban 8 meses aquí y les iba tan bien que habían comprado un apartamento en un muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para 5 hijos. Había sido la felicidad posible hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las 7 de la noche del lunes. Al amanecer del jueves todavía no había dado señales de vida. El lunes de la semana siguiente, la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a casa para preguntar por María. No sé nada, dijo Saturno. Búsquenla en Zaragoza. Colgó. Una semana después, un policía civil fue a su casa con la noticia de que habían hallado el automóvil
en los puros huesos en un atajo cerca de Cádiz, a 900 kilómetros del lugar donde María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato y apenas si lo miró para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción que el agente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. Ay, llevo muchísimo leyendo, así que seguiré en un próximo video. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado y por un zapatico roto, luego se lo sigo leyendo.